inteligencia artificial no es como la pinta. Primero, ¿cuál es el objetivo? Dar a conocer términos básicos o conceptos básicos para nosotros generarnos una idea de lo que es la inteligencia artificial. Y vamos a crear una pequeña reflexión para todos los interesados en este tema, que bueno, siempre existe los que creen que la inteligencia artificial es mala o la inteligencia artificial es buena. Entonces vamos a tratar nosotros de, con algunos términos y situaciones, algunos ejemplos, a llegar a que el usuario tenga abra su espacio, perdón, abra su mente a la posibilidad de si es bueno o es malo, o él tome la decisión. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, es la idea de que las máquinas tengan inteligencia como los seres humanos, o puedan imitar a los seres humanos, ya sean expresiones, la forma de hablar, la forma de interpretar, la forma de sentir. Cuando nosotros tenemos en cuenta que la máquina razona, o un tipo de raciocinio tecnológico, entonces nos damos cuenta que las máquinas aprenden también. Claro, esto nosotros lo programamos, los seres humanos programan las máquinas para que ellas aprendan solas. Esto es la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué hay que hacer? Para tomar en cuenta esto hay que distinguir, como dice la diapositiva, distinguir entre tecnología y humanidad. Cuando decía Alan Turing que cuando un juez está hablando con una máquina y no distingue si es en realidad una máquina o una persona, esto quiere decir que ya la máquina puede pensar, o se refería a que la máquina ya piensa por sí sola. Ahora, si nos vamos a la idea de que la inteligencia artificial, ¿qué es? Podrá conquistarnos las máquinas, como vemos muchas películas de ciencia ficción, no sé, Terminator en este caso, o Chappie, que son las máquinas cuando conviven con nosotros o nos ayudan. Chappie es otra película relativamente nueva que habla de esta inteligencia artificial y de la convivencia que tiene entre los seres humanos y las máquinas. Entonces, podemos convivir perfectamente, o que nos ayuden a sobrellevar el día a día de los trabajos, incursión en las empresas, las máquinas, o pueden llegar a pensar que puedan llegar a conquistarnos, y no sé, existe un tipo de apocalipsis de las máquinas. Bueno, esto ya lo vamos a ver un poco más adelante. Existe un caso muy curioso, me llamó mucho la atención en la lectura, que decía inteligencia contra conciencia. ¿Qué es la inteligencia artificial? Nosotros programamos las máquinas para que en cierta forma ellos tomen decisiones, vayan aprendiendo de la interacción con la interacción con otros seres humanos. Y aquí es un claro ejemplo, se llama Tai. Tai es un robot. Cuando se creó Tai, publicaba en Twitter, y de esta forma todos los usuarios conectados o todos los usuarios que la seguían en Twitter pueden estar conviviendo e interactuando con Tai. Entonces, y fue un tipo de experimento. En este caso, todos los que convivían con Tai poco a poco se fueron dando cuenta, y Tai se creó un carácter. Entonces, poco a poco, la inteligencia artificial, o la forma en que programaron a Tai, daba mucho que desear, ya que se empezó a volver violenta, empezó a ser grosera con los usuarios, con sus propios seguidores. Entonces llegó a tal grado que hay una frase muy significativa que ella publicó que decía: Hitler no se equivocó. Entonces esto causó que el programador o el creador de la cuenta y en este caso del sistema inteligente Tai cerrara la cuenta. Y bueno, esto es un tipo de experimento para ver hasta qué punto o hasta qué grado se puede llegar con la inteligencia artificial. Ahora, yo quiero llegar a ello como una pequeña conclusión. Si lo notamos de alguna forma, sabemos que este sistema llamado Tai, pues alguien lo tuvo que haber programado, ¿verdad? En este caso su creador. Nosotros somos creadores, los seres humanos somos creadores de esta inteligencia artificial y de robots. Existen dos diferentes formas de ver la inteligencia artificial. En este caso Tai era un programa, era lógico y era totalmente programado. Y están los robots también tienen el sistema programado, pero bueno, también tienen movimientos y pueden llegar a parecerse un poco en la fisionomía del ser humano. Cuando hablamos de Tai, pues bueno, alguien lo programa. Ahorita vamos a ver qué es una red neuronal y cómo es que funciona, para entender un poco qué es lo que es el ser humano en esta
en esta incursión de la inteligencia artificial o en la programación de la inteligencia artificial, o la programación, en este caso, de los sistemas expertos o sistemas artificiales. Bueno, para entender un poco lo que decía hace rato es, una red neuronal se ejemplifica de esta forma, que es, pues tiene su capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida, y ya la salida calculada. ¿Eso quiere decir? Todos los robots o inteligencias artificiales o muchos de los sistemas expertos, sistemas que ya están operando, de hecho, en algunas fábricas, tienen este tipo de programación o algoritmos ya prediseñados o códigos, se puede llamar, donde dice la capa de entrada. ¿Cuáles son las capas de entrada? Todos los impulsos o todas las órdenes que se le pueden dar a un sistema de inteligencia artificial. Estaba la capa oculta. ¿La capa oculta cuál es? Es todo lo que programa el creador de ese sistema experto de inteligencia artificial, lo que programa para que él, con base a la entrada, haga unos cálculos, y entonces ya está la capa de salida, que son las posibles respuestas a ese estímulo o a esa orden. Y bueno, la salida calculada es cuál es la mejor de todas las opciones calculadas o todas las salidas calculadas de todas las posibles respuestas o reacciones a ese estímulo o a esa orden. Vamos a tomar en cuenta la salida calculada, que es ya qué es lo que cómo va a reaccionar ese sistema, ¿verdad? Entonces aquí vamos con los detalles. Alguien en esta parte de la capa oculta es lo que hace el programador, o el ser humano es lo que crea. O sea, claro que debe recibir estímulos y mostrar estímulos, pero la parte del medio, que es la que se calcula, eso lo hacen los seres humanos. Entonces aquí vamos con un poco más ya con la pregunta de, entonces, ¿es mala o es buena? Porque el que lo programa decide eso, ¿verdad? Bueno, aquí tengo algún tipo de ejemplo. El ejemplo sería esta película. Bueno, esta película se llama Her. Se trata de un hombre, bueno, en un futuro, espero, lejano, o no sé si muy lejano, ya cada quien lo podría juzgar, pero habla de que se enamora este hombre de un sistema operativo que le habla, interactúa con él y, bueno, convive mucho con él. Y como aprenden los sistemas, la inteligencia artificial aprende, o estos sistemas expertos aprenden de ti y de los estímulos, está programado para que se enamore o para que satisfaga tus necesidades, ya sea, en este caso habla la película emocional, pero aplica para toda la inteligencia artificial. Deben de cumplir un propósito, en este caso aprenden de nosotros para ser más como nosotros, tener inteligencia o pensar. Y bueno, en conclusión, yo creo, o bueno, se los dejo a su criterio. La conclusión es, el ser humano es responsable de su creación. Nosotros debemos ser responsables, como le decía, la capa oculta, la capa que es el proceso de las entradas y las salidas. Nosotros debemos tener muy en cuenta qué estamos programando, si debemos de utilizar o de medir o de contemplar todas las variables que se utilizan para nosotros darnos cuenta de qué tan bueno es que nosotros lo programemos de cierta u otra manera. Entonces, es muy importante la incursión del ser humano. Es muy difícil que, yo creo, a lo mejor no sé, en un futuro no muy lejano, que una máquina llegue a ser como un ser humano y que pueda hacer todo lo que un ser humano puede hacer. Me refiero a una máquina. Si nosotros creamos la máquina crear otra máquina, podría ser, es difícil, pero bueno, nosotros somos los encargados de saber qué es lo que estamos programando o qué es lo que estamos haciendo en ese tipo de capa oculta de su red neuronal, que es la que hace que una máquina piense. Y bueno, espero que haya quedado un poco claro. Igual, cualquier cosa, estoy simulando una clase en línea, cualquier cosa, está ahí el chat en Moodle. Si la diapositiva tiene ahí anotaciones para si quieren ahondar más, tiene bibliografías. Entonces, pues espero haya quedado claro, y por mi parte es todo. Y pues muchas gracias y nos vemos.